Hola, mis amigos de las redes sociales. Bueno, pues hoy es domingo, día de compartir palabra y el tema que vamos a ver hoy es muy interesante. Como todo lo que estamos viendo ahorita del Génesis, ¿verdad? Ya hemos dicho que los primeros 11 capítulos están enmarcados dentro de la mitología hebrea. Y bueno, ahora el tema es, ¿se construyó en verdad la Torre de Babel? Esta es una de las preguntas, ¿no? La pregunta medular. Hace tiempo salió una revista de divulgación científica que habían encontrado los restos de la Torre de Babel. Pero bueno, ¿será esto una realidad para los exégetas, para los teólogos de la palabra, de la Sagrada Escritura? Aquí en el Génesis 11, del 1 al 9, este pasaje bíblico donde se nos indica que un grupo de personas estaban construyendo una torre, la torre de Babel. Babel en hebreo significa Babilonia. Supuestamente estaban ahí, ¿verdad? En esa ciudad construyendo esa torre y querían llegar hasta el cielo para encontrarse con Dios y Dios se les aparece y pues les echa a perder la obra porque dan a entender que fue como que un pecado de soberbia o de orgullo, ¿verdad? El que estas personas quisieran como igualarse a Dios, una cosa así. Pero cuando ya uno lee detenidamente el pasaje, se da cuenta que vienen varias cosas aquí, vienen varias preguntas, ¿no? Como que se describen dos propósitos en el pasaje. En el versículo 4 se describe dos propósitos distintos de la construcción. El de la ciudad para hacerse famosos y el de la torre, en cambio, para que la altura los orientara y no se dispersaran por la faz de la tierra, en el versículo 4. En el 5, Dios desciende también dos veces del cielo. Fíjense, una para ver la construcción y otra para confundir las lenguas de la gente en el versículo 7. Y no todavía eso, en el versículo 8 dice finalmente, vemos a Dios mandar dos castigos distintos, a los hombres la confusión de las lenguas y su dispersión por toda la tierra. Son dos cosas, como que son dos historias en una, al mismo estilo, ¿verdad? Del Génesis, del Yavista, este autor anónimo, que al escribir la palabra de Dios encontraba estas historias hebreas, estas historias orientales, y no hallaba cuál de las dos poner, entonces ponía las dos. Por eso son estas confusiones, ¿verdad? Por eso el diluvio se escribe dos veces, la torre se escribe dos veces. Así todas las historias de estos capítulos del 1 al 11 se cuentan dos veces. O sea, ¿por qué? Porque había diferentes versiones de los hechos. Entonces ahora por eso nosotros, los cristianos del siglo XXI, tenemos que ver exactamente, y para los del catecismo para adultos, que estoy yo propiciando, es la enseñanza intrínseca de la Torre de Babel. No era un pecado, no era un pecado de orgullo ni de hacerse semejantes a Dios, no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se ha descubierto por la arqueología que estas torres que se construían ahí en Oriente, precisamente ahí en Mesopotamia, ahí en la Babilonia, se les llamaban sigurat. Sigurat era como una torre, una pirámide escalonada de niveles, y en el último nivel estaba la habitación superior, que era la destinada para la divinidad. Por lo tanto, pues para los babilonios no era un pecado, no era nada, era al contrario, era algo bueno, algo de orgullo, ¿verdad? Construirle una construcción en la divinidad que ellos estaban en ese momento siguiendo, figurando, que para ellos era la preponderante. En cambio, para los hebreos, pues el único Dios, ¿verdad? El Dios de Israel es el Yahvé de los ejércitos, es el Dios único de ellos, y por lo tanto cuidaban mucho estas formas. En cambio, aquí en la Torre de Babel, pues vemos definitivamente que la enseñanza, va más que nada como dirigida, ¿no? Dirigida a básicamente va dirigida a mostrar. Fíjense, cuando vimos el Adán y Eva, vimos que la comunidad conyugal se degeneraba por el trato que se le daba a la mujer, que a lo mejor en letra era una cosa, pero ya en la realidad era otra. Aquí, en la Torre de Babel, se quiere mostrar cómo la comunidad social y política se dispersa, se desintegra y resiente cuando se comete una empresa a espaldas de Dios. Esa es la enseñanza de la Torre de Babel para nosotros los cristianos del siglo XXI. No podemos nosotros estar con Dios y con el diablo, no se puede.
o no se puede alcanzar un fin negando a Dios. No se puede alcanzar la gloria a través del infierno, a través del diablo. No se puede en temas religiosos, ¿verdad? No se puede uno aliar con el diablo para alcanzar la gloria. Esa era la última versión que tuve yo aquí en Acuña, precisamente con un grupo de políticos que a la postre querían unirse con otro grupo. El otro grupo se le conoce como un grupo que no es honesto, que son vulgares interesados, ¿no? Y bueno, se tiene que seguir, ¿verdad? Precisamente la línea que nos conduce por el camino del bien, de la honestidad, no mentir, no robar, no traicionar, porque si no, entonces todo lo que de ahí se salga te conduce aún estar trabajando a espaldas de Dios porque no quieres que se dé cuenta. Eso fue lo que pasó en la Torre de Babel. Empezaron a armar un plan, un proyecto para llegar a Dios a espaldas de Él. Por eso viene el castigo, ¿verdad? Los dispersa y les hace hablar en lenguas, en otras lenguas. Fíjense qué tremendo. Todo lo contrario a los Hechos de los Apóstoles capítulo 2, ¿se acuerdan? Cuando el advenimiento del Espíritu Santo. Estaban los discípulos en una habitación elevada. Fíjense cómo el estilo oriental nos habla de lo que es elevado para estar cerca de Dios. Y están ellos ahí propiciando el advenimiento del Espíritu Santo, se hace presente y, fíjense, todos empezaron, había elamitas, había del Ponto, había medos, había griegos, había romanos, había de todos, y fíjense cómo el Espíritu Santo hace que todos hablen en un mismo idioma, o sea, en su misma lengua, en la lengua originaria hablaban para unirlos todos en una misma palabra alrededor de Dios y dirigidos hacia el Señor. Fíjense que a diferencia de la Torre de Babel. Por eso ahora, nosotros los cristianos del siglo XXI y más los políticos del siglo XXI, estas personas públicas, ¿verdad?, que se dedican a engañar, que se dedican a estafar, que se dedican a traicionar, que se dedican a robar al noble pueblo, que los elige y que los escoge y se basan en la nobleza del pueblo, porque ya ven como la máxima que dicen, tonto es aquel que cree que el pueblo es tonto, ese es un tonto. No, ahora nosotros, ¿verdad?, los cristianos del siglo XXI, deberemos, al estilo de Pentecostés, unir esfuerzos en un mismo idioma, pero con la anuencia de Dios nuestro Señor para conseguir el bienestar general, el bien mayor, que es el bien del pueblo. Por eso la norma esa y la máxima, ¿verdad? Primero los pobres. Hasta aquí la enseñanza, nos vemos la semana que entra.